Hoy es lunes 14 de julio y esta es la información. Realizan trabajos de renovación en el presbiterio de la Catedral de Tlaxcala. Avanza la Corazid en la modernización del sistema estatal de medios públicos. Conmemoran barras y colegios el Día del Abogado en el Congreso del Estado. Presentó el Tribunal Electoral de Tlaxcala su plan académico de la maestría en Derecho Electoral. Corazid Noticias. Corazid Noticias informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre es un gusto enorme saludarlos. Bienvenidos a Corazid Noticias en su emisión matutina en este inicio de semana, lunes con mucha información. Quédese con nosotros, transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Les recuerdo que usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica de WhatsApp 246-137-0279 para que nos comparte información donde usted se encuentre. Aquí lo vamos a comentar. Y como ya adelantamos, tenemos muchas noticias esta mañana, así es que no se vaya, continúe con nosotros. Aquí le vamos a dar detalle de toda esta información. ¿Qué le parece si iniciamos? Vamos directo a la información. Le comparto esta mañana que tuvimos una charla con el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, y él nos platicó sobre varias actividades que tendrán próximamente, y también con Eric Martínez, es un arquitecto que están realizando un trabajo de remodelación en el presbiterio de nuestra catedral. Vamos a esta charla que tuvimos con ambas personalidades. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto enorme saludarlo. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos al interior del conjunto conventual franciscano declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y vamos a platicar en esta ocasión con el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. También me da mucho gusto saludarlos a todos. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña en esta ocasión Eric Martínez Saavedra. Él es arquitecto, especialista, por supuesto, en esta materia. Es un gusto saludarlo. Para mí también es un gusto y es un placer estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre los trabajos que se están realizando al interior de una área de este conjunto conventual franciscano. Es un trabajo importante. Para ello le cedemos la palabra al obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, para que nos platique al respecto sobre estas actividades y su relevancia para este complejo conventual. Primeramente, quiero yo expresarles que hay acontecimientos dentro de la vida de la diócesis que nos impulsan a renovar muchos campos del apostolado, de la pastoral, de la liturgia en este caso, y el acontecimiento importante al que estamos cerca por celebrar son los 500 años de haber sido elegida diócesis Tlaxcala como primera diócesis de todo México. 1525, el 13 de octubre, fue la bula del Papa. Con motivo de este acontecimiento hemos asumido un proyecto para renovar o adaptar el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral. Y esto queremos hacerlo con motivo de los 500 años de la designación de Tlaxcala como primera diócesis. ¿Por qué queremos realizar este proyecto? Porque la Iglesia Catedral es la madre de todas las iglesias de la diócesis. Además, la liturgia de un obispo en la Santa Iglesia Catedral tiene que ser una liturgia modélica que ilumine la vida de todas las iglesias de la diócesis. Por eso es importante realizar un proyecto arquitectónico, una adaptación, una dignificación del presbiterio para la realización de la liturgia dentro de la diócesis de Tlaxcala. Ahora queremos platicar con el arquitecto. Él es especialista en este tipo de trabajos y nos va a comentar la importancia sobre estas adecuaciones litúrgicas. ¿En qué consiste?
Bueno, la adecuación litúrgica precisamente es actualizar la liturgia. Es una iglesia viva, entonces la liturgia se va renovando constantemente. Es interesante pensar que la liturgia que comenzamos a trabajar o que conocimos desde los inicios en México son la liturgia tridentina, la liturgia que llegó durante la conquista. Esta liturgia se renovó en un movimiento que se conoció como movimiento litúrgico y que culminó en 1965. Entonces, adecuar las iglesias parte de esta primicia de 1965 del Concilio Vaticano II, que indica, entre muchas cosas, retomar elementos como el altar, la cátedra, el ambón, identificar bien las partes de todo el rito. Entonces podemos profundizar ahorita un poquito más en todas estas partes, ya hablando del proyecto arquitectónico. Precisamente, ¿qué es lo que caracteriza a estos espacios de una catedral? Bueno, como bien mencionaba Monseñor Julio, la cátedra, que viene de la palabra, la cátedra es que significa silla, ¿no? Es el que da el nombre a la catedral. Precisamente es lo que distingue el programa arquitectónico de un espacio catedralicio, ¿no? La cátedra, que es el espacio desde donde el obispo predica, desde donde el obispo es pastor de toda la diócesis. ¿Estos trabajos qué van a implicar para esta catedral? De momento, ¿qué sucede con el espacio? ¿Se cierra? ¿Se resguarda? ¿Qué cuidados se tienen? Bueno, es un trabajo muy importante y es un trabajo muy interesante, que es una gran responsabilidad por el valor histórico que tiene este recinto. Entonces está planeando tener una estructura independiente que no altere ni modifique ninguno de los elementos ya existentes. Entonces se va a hacer una estructura que va a tener un terminado de carpintería, pero distinguiendo todo este programa arquitectónico de los ritos iniciales y finales, liturgia eucarística, liturgia de la palabra, la celebración de los sacramentos y sobre todo la celebración de las celebraciones que distinguen a la catedral, ¿no? Que son las celebraciones que son presididas por el obispo. Con esto, ¿qué aspectos simbólicos vamos a encontrar? ¿Se modifican, se mantienen, se conservan? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Bueno, se va a dignificar el altar. El altar que se tenía era un altar hueco, un altar de madera. Este nuevo altar, por ejemplo, que en el cristianismo es interesante hablar de su significado porque tiene dos símbolos que, aparte de ser mesa de sacrificio, ara de sacrificio, es mesa de comunión. Entonces es una roca sólida que se va a sostener en una estructura también independiente y va a tener un lenguaje propio junto con la cátedra y junto con el ambón, que el ambón también es otro altar y se tiene que entender como un altar también de la palabra. No nos alimentamos solo de lo que comemos, también nos alimentamos de lo que escuchamos. Entonces hay que entender así también una roca sólida desde donde se predica la palabra, ¿no? Muy bien, obispo, ¿cómo era antes este espacio, esta área que se está remodelando? ¿Y cómo la vamos ahora a observar en próximas fechas? Sí. El área que se tenía anteriormente son adaptaciones provisionales. Toda la vida como que se llevó a cabo aquí en el presbiterio de catedral, adaptaciones provisionales. No había algo definitivo. Y yo quiero resaltar lo que nos decía el arquitecto, se tiene que poner mucha atención en un presbiterio porque el obispo tiene tres funciones: predica la palabra, santifica al pueblo de Dios y guía al pueblo de Dios hacia el servicio de los ministerios. Esos tres elementos del obispo, esas tres funciones del obispo, están indicadas en un proyecto arquitectónico. La cátedra donde enseña junto con la palabra, ahí enseña y guía al pueblo de Dios. La palabra ilumina ese ministerio de la palabra, del poder enriquecer la vida del pueblo, y en el altar santifica. Ahí están los tres elementos: la palabra, la Eucaristía y la guía del pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que poner muy claro aquí precisamente en el presbiterio. Y lo que se tenía eran elementos provisionales,
nada más poner un altar, como nos decía el arquitecto, hueco, se puede mover, una silla pues que se adaptaba, también un ambón que se movía para acá, para allá, pero no era un lugar digno para la celebración de una iglesia catedral. Esto sin lugar a dudas pues traerá un cambio, una mejora en toda la infraestructura, pero su concepto religioso esencialmente. ¿Esto cómo va a impactar realmente a la Iglesia Católica y este conjunto conventual? ¿Cómo lo impacta? Les decía que la liturgia del obispo tiene que ser modélica para que ilumine el caminar de las otras iglesias, de las parroquias, de las comunidades. Entonces, todos los sacerdotes y todas las comunidades, al ver la liturgia de la Santa Iglesia Catedral, ellos están llamados a replicar muchas de las acciones que aquí se realizan y sobre todo dignificando el presbiterio, que esto es lo que nos hace falta en muchos de nuestros pueblos, dignificar los lugares de las celebraciones, y aquí pueden encontrar una iluminación. Nada más, nos adelantaba un poco la fecha del 13 de octubre. ¿Será una fecha importante para la Iglesia Católica de Tlaxcala? Sí, y para la iglesia en México, no solamente para la iglesia en Tlaxcala, porque la primera diócesis de México pues es aquí se designa. Y esto pues es un acontecimiento de gracia y bendición, porque nosotros podemos realmente encontrar en Tlaxcala como una fuente. Aquí hay un púlpito, aquí en la Santa Iglesia Catedral, que dice: aquí se comenzó a predicar la palabra en el Nuevo Mundo. Y está la primera pila bautismal también. Esto es algo muy significativo, es una riqueza para no solamente Tlaxcala, sino para toda la iglesia en México. Aquí entra la palabra de Dios. Muy bien. Arquitecto, si desea resaltar algo, ¿qué tiempo nos llevará todo este trabajo? Bueno, tenemos ya fecha, entonces se va a celebrar 13 de octubre la consagración. Tenemos que tener pues pasos apresurados para poder lograr en 3 meses concluir este trabajo o esta etapa inicial. Y bueno, agregar algo, pues que es una adecuación, además de, como su nombre lo dice, adecua, redignifica la celebración litúrgica, ¿no? Que la liturgia es el centro, bueno, dice, es cumbre y es fuente de toda nuestra fe, ¿no? Es el centro de la fe y es la celebración más importante para los católicos. Arquitecto Eric, coméntenos, sabemos que estos trabajos tienen muchos alcances, tienen un detalle muy minucioso de cómo se está realizando esta actividad por parte de expertos. Además, participan otras instituciones relacionadas con este tipo de actividades. Coméntenos al respecto. Sí, el proyecto está revisado por la Dimensión de Bienes Culturales de la Conferencia del Episcopado Mexicano y también se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tlaxcala. Bien, ¿qué elementos ya nos comentaba con antelación? Hay algunos temas muy específicos que se respetan y se deben cumplir en este contexto. Sí, sobre todo el respeto del edificio antiguo, ¿no? Es una estructura independiente con concepto de que es removible y el estilo arquitectónico es un estilo minimalista. Entendamos minimalismo en el sentido poético, ¿no? Un minimalismo bien conceptualizado que dialoga con el estilo antiguo, con el estilo barroco del edificio y que no busca resaltar del estilo antiguo, sino busca integrarse, busca generar esta dialéctica, ¿no? Entre lo antiguo y lo contemporáneo, sin crear falsos históricos. Entender bien que esta intervención, esta adecuación es contemporánea. Y algo que es importante mencionar, este tipo de trabajos, de adecuaciones, se han hecho en otro lugar, en otra parte de nuestro país o en el contexto internacional. ¿Qué nos puede...? Bueno, como platicaba, que este movimiento a partir del Concilio Vaticano II de 1965 comenzó con esta renovación, sobre todo en iglesias europeas, y que en México llegó con la primera catedral que se renovó fue la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, 1957, todavía unos años antes del concilio, ya tenía este espíritu de renovación. Posteriormente se han renovado la Catedral de Guadalajara, a mí me tocó trabajar también en la renovación de la Catedral de Tula, y es esta iglesia que se está renovando a esta nueva liturgia viva,
a esta liturgia también guiada por el Espíritu Santo, y que ahora esta catedral pues va a tener su adecuación para tener esta dignificación. Sin lugar a dudas, toda esta infraestructura ha tenido la intervención de otros arquitectos en su momento, pero que es necesario hacer estas adecuaciones como nos comentaba. Sí, bueno, me gustaría también mencionar que este proyecto se ha hecho con un equipo de arquitectos, la arquitecta Yaretsi Escobar, el arquitecto y sacerdote Cristian Emiliano Gerardo, son parte del equipo de diseño, y muchos otros colaboradores con la guía también de Monseñor Julio, ¿no? El padre César, que ha sido un gran entusiasta, y el padre Gonzalo de aquí de Catedral, que también han estado muy al pendiente del desarrollo de este proyecto. Muy bien, pues ahí tiene a grandes rasgos esta explicación, estas adecuaciones que se están realizando en una área de este conjunto conventual franciscano en el estado de Tlaxcala, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues queremos agradecer al obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero saludar a todos y que este acontecimiento de los 500 años y además la adecuación y dignificación de nuestro presbiterio va a ser una bendición para la iglesia que peregrina en Tlaxcala. Y de aquí brota la vida de la liturgia, la palabra, la Eucaristía y la guía del pueblo de Dios son los tres elementos que van a quedar muy claritos aquí en este presbiterio. Necesitamos escuchar la palabra. El ambón, como nos decía el arquitecto, tiene que ser un lugar muy digno. El altar tiene que ser un lugar realmente digno que represente ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor, y la guía del obispo, la guía hacia el servicio, hacia el ministerio. Esos elementos que queden claros para poder llevar adelante nuestra vocación como discípulos misioneros de Jesús. Esta redignificación es una bendición para la iglesia que peregrina en Tlaxcala. Pues ahí tiene, nosotros continuamos, tenemos más. En tanto, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos enseguida, tenemos más información. Volvemos. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos a partir del 1 de agosto. Consideró que esta medida representa un trato injusto. Informó que las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía mantienen negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para proteger empleos y empresas. Afirmó que su administración buscará un acuerdo que garantice mejores condiciones sin caer en una posición de subordinación. La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral en un campo agrícola ubicado en Dolores Hidalgo. En el sitio fueron encontradas cerca de 700 personas provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz en condiciones de hacinamiento. Hasta el momento se han identificado a 642 trabajadores, 458 adultos, 184 niñas y niños y 30 adolescentes. Las víctimas fueron llevadas desde sus comunidades con contratos de entre 6 meses y un año para realizar jornadas de hasta 13 horas diarias. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de Jaime Alanís, un migrante mexicano originario de Michoacán, quien cayó del techo de un invernadero cuando intentaba huir de una redada migratoria en una planta legal de cannabis en California, Estados Unidos. Ante esto, expresó sus condolencias a los familiares del fallecido e informó que ya realizan las gestiones para agilizar la repatriación de los restos a territorio nacional. La Comisión Nacional de Vivienda informó que continúa abierta la convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad. El registro se llevará a cabo de manera presencial en comunidades prioritarias. Brigadas del gobierno visitarán a estas localidades para aplicar la cédula diagnóstico y verificar que los solicitantes cumplan con el perfil establecido. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros, tenemos más información. Le comparto que la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Angélica Domínguez,
habló en entrevista con Federico Lamón sobre la renovación y los avances que hay en las áreas y en las estaciones de radio de la CORACYT. En entrevista con el periodista Federico Lamont, conductor del programa Así lo dice Lamont, transmitido por la emisora La Buenísima 530 AM, la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión del Estado, Angélica Domínguez Hernández, expuso los avances en la modernización del sistema estatal de medios públicos. Durante la conversación, detalló que al inicio de su gestión encontró una coordinación con rezagos administrativos y jurídicos, sin concesión vigente para televisión y con limitaciones técnicas en las estaciones de radio. Señaló que con el respaldo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se logró regularizar esta situación y recuperar la concesión televisiva, lo que permitió reactivar los servicios del sistema estatal de medios públicos. Recordarás aquella mañanera donde dijo públicamente que apoyaría a la gobernadora Lorena Cuellar para su sistema público de radio y televisión, y así lo está haciendo. No es un tema que quedó al aire, se está cumpliendo, es un tema gradual, porque tampoco, tú lo sabes y todo el mundo sabemos, no hay presupuesto que alcance, pero vamos avanzando, vamos atendiendo primero a mi llegada a la parte jurídica que estaba totalmente olvidada, rezagada. Segundo, los equipamientos más importantes. Hoy por hoy ya cambiamos transmisor en radio Altiplano, radio Tlaxcala, y vamos a cambiar el transmisor de radio Calpulalpan, que también ya es urgente su cambio. La titular de la CORACYT señaló que la programación de Radio Altiplano fue renovada para incluir contenidos culturales, musicales y educativos. Consideró que el modelo impulsado desde Tlaxcala podría servir de referencia para otros estados que operan medios públicos con concesión comercial. La gobernadora ha puesto toda la disposición para ir apoyando a esta coordinación que tengo a mi cargo e ir avanzando, y nosotros con esa responsabilidad empujar desde las dos concesiones que tenemos comerciales, que es Radio Tlaxcala y Radio Altiplano, ir apoyando para ir también colaborando para este cambio de equipos tecnológicos y podamos ir avanzando. Durante la transmisión también participó la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Baún Sánchez, quien reconoció el trabajo realizado por CORACYT. En este contexto, anunció que Tlaxcala será sede de la entrega del micrófono dorado el próximo 21 de agosto. Decirte que el 21 de agosto para nosotros es un gran día, porque ese día nos da la oportunidad de hacer nuestro magno evento, que es la entrega del micrófono de oro, en donde se reconocerá a muchos tlaxcaltecas que nuestra señora gobernadora y tú quieren reconocer artesanos, artistas, gente que ha hecho bien por Tlaxcala, y vendrán también artistas de talla internacional y los medios de comunicación de toda la República. Finalmente, durante la entrevista, también se destacó el trabajo que realiza el gobierno del estado en el saneamiento del río Zaguapan, identificado como una prioridad de la actual administración. Como parte de esta estrategia, se han rehabilitado diversas plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones del cauce. También se mencionó la construcción de una clínica de mínima invasión que cuenta con quirófanos equipados con tecnología de alta especialidad y tiene como propósito reducir el rezago de cirugías en la entidad. Ambas iniciativas han sido reconocidas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por su eficiencia operativa y por los ahorros generados al Estado. Con información de la redacción CORACYT Noticias. Bien, vamos a otra información. Integrantes de barras y colegios de abogados celebraron su día en el Congreso local, donde reafirmaron su dedicación y responsabilidad con la justicia en la entidad. En el marco de la conmemoración del Día de las y los Abogados, integrantes de barras y colegios de Tlaxcala se reunieron en el patio vitral del Congreso local para refrendar su compromiso con la ética, la profesionalización y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. El encuentro se reflexionó sobre los desafíos actuales en el ejercicio del derecho. Al respecto, el presidente de la Barra de Abogados, Alejandro Espejel Sánchez, reconoció que uno de los retos más grandes es comprender a quienes imparten justicia. Tratar de entenderles sus pensamientos jurídicos, sus formas de interpretar la ley y sus formas de aplicarla. Sabemos que tenemos recursos para poder inconformarnos con las opiniones de los jueces y hasta de los ministerios públicos. Tenemos el juicio de amparo, que es el que pone en orden a los funcionarios que equivocadamente dictan resoluciones.
Entonces, ha sido una pelea, podemos decir así, un desafío entre ustedes como abogados y los partidores de justicia. No una pelea, sí una diferencia de ideas en la forma de interpretar la ley. En ese sentido, litigantes con experiencia que van de los 7 hasta los 16 años coincidieron en que la capacitación constante es una necesidad no solo para mantenerse al día con las múltiples reformas legales, sino para entender y representar mejor a la ciudadanía que exige respuestas humanas y eficientes. Tener esa cercanía, esa empatía con las personas para poder entender sus asuntos. Así es, sí, un poco porque la gente ya ha perdido un poco la confianza a nosotros como servidores públicos. Sin embargo, bueno, igual quiero hacer referencia a que actualmente contamos con esa capacidad para poder escuchar, poder entender y poder resolver. Desde luego la ley ha cambiado, han existido diferentes reformas. Recordemos que en el 2016 existió una reforma del sistema penal acusatorio, y en cuanto al entorno de la justicia, pues realmente no ha cambiado mucho la aplicación de la justicia, pero pues esperemos que con esta reforma que viene, a pesar de las críticas, que en lo personal no estuve de acuerdo al 100%, la impartición de justicia cambie. Algunos litigantes con mayor experiencia consideran que el problema no solamente es conocer a la ciudadanía, también es actualizarse para responder necesidades sociales y de esta manera combatir las malas praxis para salvaguardar el interés del más vulnerable. Como bien lo dice la ley, se va reformando, todo va cambiando, porque obviamente que las necesidades de la ciudadanía son cambiantes en ello, y para eso son las reformas. Y como abogados tenemos ese compromiso de profesionalizarnos y de estar actualizados para obviamente poder ofrecerle un mejor servicio a todas y cada una de las personas que confían en nosotros. Tanto como servidores públicos también tienen esa responsabilidad, porque son los garantes realmente de la paz social, y nosotros como defensores de los derechos de las personas que confían también tenemos ese compromiso inquebrantable para poder profesionalizarnos en razón de todas las reformas que se devienen. Finalmente, el gremio hizo un llamado a las y los magistrados y jueces recientemente electos para que actúen con apego estricto a la ley, con sentido humano y alejados de prácticas como el nepotismo o la corrupción. Solo así, dijeron, será posible construir un sistema de justicia realmente confiable para la sociedad tlaxcalteca. Con imágenes de Miguel Alarit para Corazín Noticias, Nadia Granados. Pues una felicitación a todos los abogados en su día, celebraron después de estos eventos, la pasaron súper bien, pero el compromiso ante todo con la justicia. Vamos a un corte, volvemos con más. Continuamos. Corto. El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, y el arquitecto Eric Martínez Saavedra hablan sobre la importancia del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción y de los trabajos de renovación del presbiterio de la catedral. Avanza la Coracid en la modernización del sistema estatal de medios públicos. La titular Angélica Domínguez destacó el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar para renovar los equipos técnicos de Radio Altiplano 96.5 de FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Integrantes de barras y colegios de abogados celebraron su día en el Congreso local, donde reafirmaron su dedicación y responsabilidad con la justicia en la entidad. Presentó el Tribunal Electoral de Tlaxcala su plan académico de la maestría en Derecho Electoral. Será impartida por la Escuela de Formación Educativa Electoral y comprende 15 materias. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este inicio de semana, lunes. Tenemos más noticias. Presentó el Tribunal Electoral de Tlaxcala su plan académico de la maestría en Derecho Electoral. El Tribunal Electoral de Tlaxcala presentó el plan académico de la maestría en Derecho Electoral que imparte la Escuela de Formación Educativa Electoral. Este posgrado forma parte del esfuerzo institucional para profesionalizar a quienes intervienen en la vida democrática del país, explicó el magistrado presidente del TET, Miguel Navas Ochitiotzi. ¿Cuál es el reto de esta maestría? Con conocimiento de causa podemos decirles
que esta generación conozca todo el país, conozca sus salas regionales, conozca la sala superior, conozca la Suprema Corte en la materia en derecho electoral. Creo que tenemos ya el vínculo necesario para acercar los aspirantes a estudiar la maestría en este tipo de instituciones. Ya conocemos el país con causa, para decirle dónde vamos a ir a tocar la puerta y sobre todo, qué es lo que se está dirimiendo en la cuestión actual nacional electoral. Ese es el reto, que nos preparemos para lo que viene en lo futuro. La maestría se cursará en 2 años y comprende 15 materias organizadas por bloques. El primer periodo arrancará con 5 asignaturas impartidas a través de un campus virtual que ofrece materias académicas y herramientas de aprendizaje. Al evento asistió el especialista Miguel Cobian Andrade en representación del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En su intervención, reconoció el trabajo del Tribunal Electoral de Tlaxcala y señaló los retos que enfrentan las autoridades jurisdiccionales ante la complejidad normativa que rige actualmente. Las instituciones públicas, siempre en el marco de su competencia, pueden realizar tareas de impacto social, de impacto político, que fortalezcan nuestro sistema democrático en forma conjunta y extraordinariamente fructíferas, como es el caso de esta maestría, de este proyecto que ya es una realidad, insisto, que es muy importante. Ya no estamos hablando de algo que puede ser, sino algo que ya se concretó, y es el resultado precisamente de este esfuerzo institucional. La Escuela de Formación Educativa Electoral cuenta con un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como institución de educación superior. Su respaldo académico proviene de un equipo docente especializado en pedagogía, educación virtual, capacitación e investigación, carrera judicial y gestión administrativa, lo que asegura una formación integral y pertinente ante los desafíos del sistema democrático mexicano. Para Corazín Noticias, Nadia Granados. Ahora, Víctor Manuel Gálvez nos da algunas recomendaciones para mejorar nuestras finanzas personales. Economía. Ahorro. Dinero. Inversiones. Charlas de finanzas con Víctor Manuel Gálvez Hernández. Tarjeta de crédito, tu aliada o tu enemiga. Tú decides. Soy Víctor Gálvez, especialista en finanzas personales, y hoy te voy a hablar de un tipo de crédito en el que casi hoy todas las personas tienen acceso. Y estoy hablando de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito puede ser una gran aliada o simple y sencillamente convertirse en tu peor dolor de cabeza. La diferencia, cómo la usas. Muchos piensan que tener una tarjeta es como tener dinero extra, pero no es así. La tarjeta de crédito no es un ingreso, es un préstamo con fecha de pago. ¿Quieres usarla bien? Aquí te van 5 claves básicas. Número 1, conócete como consumidor. ¿Eres impulsivo? ¿Planeas tus compras? Si sueles comprar sin pensar, no lleves la tarjeta contigo todo el tiempo. Esto es definitivo. Número 2, no gastes más de lo que puedes pagar. Una buena regla es no usar más del 30% de la línea de crédito. Por ejemplo, si tu tarjeta de crédito tiene 10,000 pesos disponibles, trata de no pasar nunca de los 3,000. Número 3, págala a tiempo y de preferencia siempre paga el total. Si solo pagas el mínimo, los intereses se acumulan y pueden comerse tu sueldo. Si pagas a tiempo, incluso puedes generar el historial crediticio positivo. Número 4, aprovecha los beneficios, pero con conciencia. Por ejemplo, los meses sin intereses, los puntos promocionales. Todo eso es útil si sabes lo que estás haciendo y si realmente lo necesitas. Y número 5, evita usarla para cosas que no generan valor. Usar la tarjeta, por ejemplo, para pagar una cena está bien, pero si cada fin de semana la usas en salidas, ropa o compras impulsivas, estás hipotecando tu futuro por placeres del momento. La tarjeta no es mala. Lo que daña tu bolsillo es el mal uso. Pero si vas a tramitar tu tarjeta de crédito, como consejo, siempre revisa el famoso CAT. ¿Pero qué es el CAT y por qué importa? ¿Has visto esas letras chiquititas en los contratos de las tarjetas que dicen CAT? Bueno, no están ahí para decorar. El CAT significa costo anual total. Y este CAT te dice cuánto te cuesta realmente usar un crédito. La diferencia de la tasa de interés, el CAT incluye todo, incluye la tasa, las comisiones, los seguros obligatorios, la comisión por administración y cualquier otro cargo que tengas que pagar. Por eso, la mejor forma
de comparar las tarjetas de crédito o préstamos entre sí es el CAT. Siempre revísalo antes de contratar un crédito. Entre más bajo sea el CAT, es mucho mejor para tu bolsillo, porque el crédito es útil, pero solo si sabes cuánto te cuesta y cómo pagarlo. Con una buena educación financiera, la tarjeta puede ayudarte a cubrir emergencias, construir historial crediticio y financiar proyectos a futuro. Pero si no la controlas, tu tarjeta te va a controlar a ti. En la próxima emisión hablaremos de finanzas para niños, algo muy interesante. No te la pierdas. Pues ahí las recomendaciones, hay que tomarlas en cuenta. Tenemos otras noticias y es que reciben docentes tlaxcaltecas reconocimiento del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, reconoció a 2 docentes de Tlaxcala en los premios ILCE 2025 que distinguen las mejores prácticas pedagógicas del nivel básico en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el dictamen publicado, la docente Cintia Espinosa Ponce obtuvo el segundo lugar nacional con su propuesta Proyecto Vinculatorio Multidisciplinario, aplicada en la telesecundaria Niños Héroes, ubicada en San Pedro Xalcalcingo del municipio de Tepeyanco. El proyecto consistió en el diseño de un jardín de plantas medicinales como estrategia para vincular contenidos de distintas asignaturas, recuperar saberes tradicionales y generar conciencia ambiental entre el alumnado. Pues primero empezando a conocer los problemas mundiales sobre las sequías, los problemas mundiales sobre la erosión del suelo y cómo podemos nosotros hacer un suelo fértil y poder aprovecharlo. Un espacio en casa, aunque no sea en un suelo, en una maceta, y poder aprovecharlo, no solo para cultivar una planta, sino para aprovechar esa planta de manera, en manera de consumo o en manera de generar economías para sus hogares. Entonces viene este proyecto y en este proyecto no solamente es el generar esto y aprender, sino aprovechar la escuela. La docente detalló que este enfoque no solo fortalece el aprendizaje en ciencia, historia y matemáticas, sino que también despertó en sus estudiantes un sentido de identidad y autosuficiencia. Y entonces empiezan a través de una plantita, empiezan también a ver cómo va creciendo esta plantita y empiezan a pensar en la problemática mundial, ¿sí? De los problemas del suelo. ¿Por qué están las guerras ahorita? ¿Por qué está la sequía? ¿Por qué está eso? ¿Por qué está el otro? Y empiezan en historia a ver los diferentes procesos, ¿sí? De la evolución de la sociedad. Ok, empiezan a producir en sus plantas, es un jardín con aproximadamente 50 y tantos. También fue reconocida la docente Lorena Netzáhuatl Muñoz del municipio de Xalóstoc, quien recibió una medalla honorífica nacional por su trabajo, Entre Telas y Conciencias, enfocada en formación de valores y habilidades mediante actividades textiles. El proyecto Entre Telas y Conciencia es una experiencia educativa que desarrollamos en la Escuela Secundaria Técnica número 41 de Zacatzontetla, en Xalóstoc, estado de Tlaxcala, y que surgió de una preocupación ante nuestro entorno local, donde existen numerosos talleres textiles que, aunque fundamentales para la economía local, operan en su mayoría en la informalidad, generando impactos ambientales, sociales y laborales que muchas veces pasan desapercibidos. Fueron seleccionadas por su impacto en el entorno escolar, su enfoque pedagógico innovador y su potencial para replicarse en otras comunidades. El jurado estuvo conformado por especialistas en educación de distintos países de América Latina y consideró criterios como originalidad, persistencia, viabilidad y beneficios comunitarios. Estos reconocimientos forman parte de una estrategia regional para impulsar la innovación en la enseñanza en línea con el objetivo del desarrollo sostenible número 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Con información de la redacción, Coracit Noticias. Es momento de una pausa, regresamos con más. Regresamos. Continuamos.
Breves internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que impondrá aranceles del 30% a México y a la Unión Europea, lo que supone una nueva escalada en medio de las negociaciones comerciales previas a la fecha límite del 1 de agosto. Trump justificó estas decisiones en cartas separadas publicadas en su plataforma Truth Social, citando el papel de México en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la Unión Europea. Ambos socios criticaron duramente los nuevos aranceles que entrarán en vigor el 1 de agosto. La Unión Europea prorrogará la suspensión de los aranceles de represalia contra Estados Unidos para facilitar la búsqueda de un acuerdo que evite una tasa global del 30%, anunció el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estados Unidos nos ha enviado una carta con medidas que entrarían en vigor a menos que haya una solución negociada, por lo que también extenderemos la suspensión de nuestras contramedidas hasta principios de agosto. A pesar de la lluvia, miles de personas, tanto fieles como turistas, asistieron el domingo al primer Ángelus del Papa León XIV en un ambiente festivo en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano que había dejado de ser utilizada durante años. Queridos hermanos y hermanas, estoy feliz de estar aquí entre ustedes en Castel Gandolfo. La policía de Colombia capturó el viernes al italiano Giuseppe Palermo, considerado el máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina. Italia solicita su extradición y lo señala como pieza clave de la poderosa mafia 'Ndrangheta, que mantiene vínculos con el Clan del Golfo, el principal cártel productor de cocaína en Colombia. Alias Pepe lideraba la compra de grandes cargamentos de cocaína provenientes de Colombia, Ecuador y Perú. También coordinaba las rutas marítimas y terrestres de tráfico de estupefacientes hacia Europa. Gracias por continuar con nosotros y en más información, en entrevista con Federico Lamont, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que se ha incrementado la matrícula de educación media superior y ampliado la infraestructura escolar. Hace casi medio siglo, la entidad contaba con pocas opciones de educación superior. Hoy, la oferta crece a un ritmo sin precedente. Así lo afirmó el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, en entrevista con el periodista Federico Lamont durante la transmisión del programa Así lo dice Lamont por Buenísima 1530 AM. El titular de la CPUCET informó que en el nivel medio superior, la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros elevó la matrícula de 53,000 a 61,000 estudiantes y amplió la infraestructura de 106 a 130 planteles. Casi 4 años después, tenemos 21 planteles nuevos de educación media superior creados con recursos estatales, a contraturno, algunos de ellos en escuelas telesecundarias, 7 edificios en proceso de construcción o construidos con apoyos de los municipios y con recursos estatales, 2 extensiones del CONALEP en el municipio de Totolá y Xocomanitla, 2 turnos vespertinos más en el Cebetis 61 de Huamantla y en el Cebetis de Calpulalpa en el 154, y un plantel del Cebetis nuevo que vamos a abrir en el municipio de Xiloxosca en muy próximos días. Meneses Hernández afirmó que la consolidación de la unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuya primera piedra se colocó el 7 de julio en Teolocholco, representa una apuesta clave del gobierno estatal, pues dicho campus integra el plan para regionalizar la educación y llevarla a todos los rincones de Tlaxcala. Se estará entregando en enero del próximo año y ya tenemos 916 estudiantes que han concluido el proceso de examen de curso propedéutico, que no hubo examen, y pues ya estarán muy listos para iniciar esta participación académica. Fueron más de 1,100 estudiantes que se registraron, pero solo 916 de ellos lograron concluir el proceso, y pues es la 6ª universidad con edificio propio que se está construyendo, que se ha impulsado en esta administración.
El secretario señaló que la incorporación de la unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos amplía la oferta de educación superior en Tlaxcala. Recordó que entre la fundación del Instituto Tecnológico de Apizaco en 1975 y la apertura de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en 2011, transcurrieron 15 años sin nuevas instituciones, lo que obligó a muchas familias a asumir mayores costos para que la juventud continuara sus estudios. 15 años tuvieron que transcurrir para que llegasen las universidades Benito Juárez en Xaltopan, Coapiaxtla y Ciclaltepec. Y luego la Universidad Intercultural en Ixtenco, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías del Politécnico Nacional y ahora la Universidad Nacional Rosario Castellanos y dos opciones más a través de convenio, como es el Conservatorio Nacional y como es el LIMBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que también tiene ya sedes aquí en San Luis Apizaquito. El secretario explicó que Tlaxcala se integrará a la nueva Estrategia Nacional de Semiconductores mediante la apertura de nuevas carreras y diplomados en ingeniería electrónica, con becas y estímulos para atraer inversión y generar empleo especializado. También informó que la prohibición de alimentos ultraprocesados ya rige en todas las escuelas de educación básica y que los comités de salud escolar con respaldo de la Secretaría de Salud supervisan su cumplimiento. Para Corazín Noticias, Nadia Granados. Tiempo extra. Los Coyotes de Tlaxcala hicieron su presentación oficial ante su afición. Fue con empate. Recibieron en el Estadio Tlahuicol en partido de pretemporada la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y terminaron con marcador 1-1. La Jauría desde los primeros minutos del partido mostró una dinámica ofensiva. Cristian Olvera fue el hombre más peligroso que mostró su habilidad para generar jugadas de gol. La anotación local llegó al minuto 32. Paul Castillo aprovechó un pase de cabeza en el área para anotar el 1-0 que alegró a la grada. La respuesta de los visitantes vino al minuto 42 en tiro de esquina que recentra William Villalobos para que Fernando Piñar rematara de cabeza para el 1-1. El segundo tiempo se jugó en medio de una pertinaz lluvia que no fue impedimento para ver a los Coyotes merodeando el área contraria de forma constante. Cristian Olvera se volvió el comandante de las acciones. Llegadas de peligro hubo por los anfitriones que una y otra ocasión probaron de larga distancia por las bandas con centros, pero estos no incomodaron al portero Byron Mora, que ya no permitió otra anotación. Con ello el partido internacional de Coyotes ante el subcampeón de la Liga Costarricense terminaba 1-1. Lo que bien se aprende jamás se olvida y de eso quedó constancia en la cancha de la Unidad Deportiva Próspero Caguanci en el partido amistoso. Lobos de Tlaxcala ante Clubes Unidos mostró en el césped jugadas de excelente factura que hicieron rememorar los años en que la oncena fue referente del balompié profesional en la entidad. En este marco de reencuentro y buen fútbol se llevó a cabo la celebración del aniversario 47 del plantel de fútbol licántropo, que para muchos fue el trampolín para que llegaran al máximo circuito, como el caso de José Luis Mendoza Pacheco. Yo afortunadamente pude jugar en primera con Monterrey, entonces bien, y ahorita la cancha te ayuda de alguna manera a que no te caigas tan fácil porque está en muy buen estado, ¿no? Yo llegué desde el jueves, ahorita ya tiene 5 años que he podido venir más. Ya estoy jubilado, también de trabajar 30 años como director técnico a nivel institucional. El partido fue exigente y provocó que cada uno de los jugadores pusiera el extra, es cierto, a otro ritmo, pero siempre se les vio correr atrás de la redonda para defender muy bien la camiseta verde y oro. Afortunadamente todos estamos con condición física, correteando un balón, ¿no? Ya algunos elementos ya se nos adelantaron, pero están allá en el cielo. Sí, pero me da gusto ver a los compañeros. Cansados, ¿no? Pero alegres de estar aquí de nuevo con la gente y disfrutar un nuevo partido cada año. Más que nada eso, muchos anécdotas durante nuestra carrera y más que nada de que somos una familia porque convivimos del diario por mucho tiempo. Pues es recordar muchas cosas, es encontrar a algunos compañeros que duramos mucho tiempo en verlos. Finalmente se vuelve el objetivo principal, ¿no? De todo esto, obviamente, venir, echarse una cascarita, recordar los tiempos, gritarnos ahí, ubícate, córrele, tú para atrás. Bonito, todavía dentro de lo que cabe podemos movernos. Con la foto del recuerdo que reunió a los equipos contendientes se cerró la celebración 47 del equipo Lobos de Tlaxcala.
Pues ahí tiene la información, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de las noticias. Nos vemos más tarde, le deseamos un excelente lunes y lo esperamos con más noticias.